¿El estilo importa un pepino? Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube del Stade Johan. En esta ocasión nos juntamos para hablar del estilo. Jordi, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, es verdad, parece que fue hace un rato cuando nos vimos, ¿eh? Quería quedar contigo porque nosotros hemos criticado mucho a entrenadores pasados desde que fundamos el Sí. Stadi. Básicamente hemos deambulado un poco por... No hemos hecho más que pegar hostias a diestro y siniestro, correcto. Esto es lo que ha sido nuestra andadura, la andadura del o sea, sí. Esto ha sido un poco así. Yo me ha llamado la atención porque en Jot Down Sport, Gemma Herrero publicaba un artículo que el título más o menos venía a ser El estilo importa un pepino. Y eso te quería preguntar a ti, Jordi. ¿Opinas un poco como la susodicha de que... No, yo básicamente nunca puedo estar de acuerdo con esa mujer porque realmente me preocuparía mucho si yo estuviera de acuerdo en algo con esa señora. No me preocuparía bastante, ¿no? Pero bueno, a ver, oye, es lo que, a ver, esta chica, que por si no sabéis, es madridista, aunque está casada con Santi Jiménez, que es el sinvergüenza, este majete que va a los estos, parece que lleva 2 o 3 cervezas de más cuando va a las tertulias y ahora sí el tío les da sopa a casi todos, pues tiene interés y siempre está contra el Barça, siempre todo le parece mal, o sea, vive en un estado de continua contrariedad ante lo que vive esta mujer. Y pues nada, ahí se desfoga, me imagino, para hablar del estilo. Pero bueno, que no estamos contentos con cómo juega el Barça es evidente, ¿no? Pero bueno, de momento yo creo que tiene coartada, ¿no? Se le acabarán próximamente las coartadas, pero de momento, lo de la última semana, que parece que es lo más candente y tal, yo creo que las circunstancias en forma de ausencias por lesiones, sanciones, por las 2 derrotas previas de Manchester y de Almería, y luego la expulsión de Araujo contra el Valencia, pues bueno, le como coartada, ¿no? Pero bueno, Xavi dice que no quiere hacer esto, eso no quiere contar, ¿no? Pero no sabemos si es cierto del todo. En el artículo, sinceramente, el título es bastante llamativo. Sí que hay alguna cosita, pero no es tan agresivo como puede parecer. Es decir, no es tan... En otras ocasiones ha sido bastante más beligerante, digamos. En esta, bueno, digamos que el titular es más tendencioso que no real. Lo que tú decías un poco, ¿no, Jordi? Podemos decir que últimamente digamos que la eliminación de la Champions se puede excusar en esas bajas en defensa que se acumularon todas, en el actual tramo, en esa eliminación contra el United, en ese juego contra el Real Madrid, que para mí el resultado fue muy sorpresivo para todos, y en esa derrota contra el Almería o incluso la victoria contra el Valencia, digamos que también el estilo se ve un poco en relación en bajas muy importantes, como son la de Lewandowski, Lo que máximo te digo. goleador, Dembélé, que guste más, guste menos, de los jugadores más diferenciales, digamos, y que más confiaba Xavi, Pedri es el jugador más creativo, los tres son los jugadores que más goles llevaban hasta ese momento en Liga, en competiciones con el Barça, luego Rafinha sí que creo que adelantaba al propio Pedri por estas ausencias, pero básicamente son lesiones muy importantes y ausencias muy importantes ahora y quizás sí que lo fueron también antes en ese inicio de temporada. Es decir, que sí que Sí, podemos decir que es una excusa, que sí, quizás un Barça que dorado como antaño pues no podía escudarse en esas excusas porque tenía una plantilla quizá confeccionada y una estabilidad, digamos, muy diferente a la que podamos vivir ahora. Y ahora sí que 2, 3 lesiones encima de ese calibre, de esa importancia, sacuden, ¿no? Totalmente el equipo, ¿no? totalmente. A ver, en función de cómo depende del cristal con que lo mires, ¿no? Puede ser una coartada, una justificación o puede ser una excusa, ¿no? Pero bueno, esta excusa se le va a acabar. Es decir, cuando ya vuelvan todos, que será en breve, pues ya no podrá escudarse en eso y tendrá que ir progresando. Como parecía que progresaba un poco, ¿no? A principio de año había
los tan Bueno, mentados brotes verdes, ¿no? Pues también en el Barça. Y sin ir tan lejos, Jordi, en la Supercopa se gana el Madrid Sí, de la forma, Supercopa digamos, brillante, ¿no? claro, ese es el punto álgido del postmundial del Barça. La Supercopa, la final contra el Madrid, que fue un grandísimo partido del equipo y como nos gusta a todos ver jugar al Barça. Pero, a ver, a mí es que es un equipo todavía en formación. Y lo que me parece es que es un equipo que es un poco al contrario que la MSN, ¿vale? Que se me entienda bien. Es decir, el equipo de Luis Enrique, pues el estilo tampoco era muy estilo y tal, no sé qué, pero tenía tres bestias arriba que justificaban que se jugara para esos tres y se fuera al intercambio de golpes que siempre ganaban, ¿no? Y este equipo es un poco lo contrario, es decir, tiene tanta seguridad defensiva que jugamos dos partidos, uno en el que estamos defendiendo prácticamente todo el partido contra el Madrid en el Bernabéu y otro en el que no jugamos demasiado bien 11 contra 11, pero luego contra 10 cuando el equipo se defendió, pues resulta que en los dos partidos nos han tirado un tiro a puerta y ha sido en el minuto 94 y desde 35 metros. Es decir, no se ha sufrido, o sea, se ha sufrido porque los de Barça somos sufridores en general, ¿no? Pero no ha habido grandes sustos ni desde luego grandes oportunidades en contra. Es decir, la solvencia de la defensa ni siquiera ha necesitado en estos dos partidos de unas actuaciones de Ter Stegen. O sea, No, defensivamente, pues eso, por eso digo que es un poco parecido a lo que era MSN, que justificaba la superioridad individual de los delanteros para jugar para ellos. Y a lo mejor esto, pues en estos momentos, el jugar más defensivamente, pues se justifica ante que los defensas hacen unos ejercicios defensivos alucinantes y consigues pues dejar a los rivales prácticamente sin ninguna opción de marcarte un gol. Y por muy regular que estés, pues siempre llega la oportunidad por parte del Barça para marcarlo. El día del Madrid, pues las dos más claras fueron nuestras. Una fue gol y la otra fue que salvó bajo palos Ansu un gol de Kessie. Y ayer, pues bueno, fallamos un penalti, Ansu tuvo un tiro al poste, el portero de Valencia paró 3 o 4 de bastante mérito. ¿Vale? O sea que al final, si se miran las oportunidades y tal, pero que no es el juego que nos gusta, desde luego. Que yo no me preocupa, como por ejemplo me preocupaba en algunos momentos antes del Mundial, sí que me preocupaba la evolución del juego. Pues sí, que lo que nosotros esperábamos de 18 meses de Xavi de resultados es mucho mejor de lo que podíamos llegar a esperar, pero de juego es seguramente bastante peor de lo que nosotros esperábamos cuando Xavi se hizo cargo del equipo, pues también. Pero al final tenemos el equipo que tenemos y hay que recordar que si se hicieron todas aquellas palancas fue para poner la masa salarial a tono. Es decir, y los millones que nos hemos gastado, que al final, tanto de las palancas y tal, pues nos hemos gastado de 800 millones, 153 en jugadores. Sí, netos de inversión, digamos que son unos 115 más o menos. Sí, 115, sí, Sí, más o 120, menos. 120, Sí, lo que sea. 115, 120, más o menos. Lo que decías, a mí me flipa y no logro entender, porque en el momento que llegó Xavi, llegó como llegó, las cifras, que este es un tuit de Opta José de nuestro querido Albert Valor, que habla eso del porcentaje de victorias en Liga, como mínimo 50 partidos dirigidos, habla Albert Valor, porque Xavi cumplía 50, que Pep Guardiola tiene un 76, Luis Enrique otro 76 y Xavi tiene un 74%, e incluso te diré, solo igualando los 50 partidos, no aquí ellos están sumados todos, pero en los 50 partidos creo que solo le superaba a Luis Enrique a Xavi en el porcentaje de victorias y Xavi estaba por delante del propio Guardiola y de Ernesto Valverde con equipos, digamos, mucho, bueno, el de Guardiola digamos que sí que hizo una limpia, así que evidentemente sus 50 primeros partidos sí que traía la herencia de Rijkaard, que es una herencia positiva, pero sí que hizo, digamos, un poco de limpia de vestuario. Pero, por ejemplo, Ernesto Valverde o Luis Enrique se encuentran equipos, digamos, mucho más estables que lo que se ha podido encontrar Xavi en su llegada, ¿no? Entonces, al menos no tienes esa percepción real de decir, joder, estamos ante números bestiales, ¿no? Porque es que este Madrid tiene la puntuación un punto más que la temporada pasada. Sí, Sin pero ¿sabes lo embargo, que...? Sí, pero al final es cuestión de sensaciones y uno tiene también la sensación de que la Liga Española es mucho peor que cuando Luis Enrique y mucho peor que cuando Guardiola. Que a mí me parece que la Liga Española ahora mismo no está al nivel de competitividad que estaba con los otros dos casos, que
que hemos hablado aquí, de Luis Enrique y de Guardiola. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Fíjate que quieras o no, con ausencias o no, al final nos han eliminado 2 veces de Europa este año. Sí, O sea que para Europa, entre comillas, no nos ha dado. No nos ha dado para nada. Sí, no, No nos ha eso dado, como dices, con las coartadas o las circunstancias que sean, pero no nos ha dado. Sí, Pero aquí le puedes poner los asteriscos de que evidentemente sí, los rivales no eran rivales menores. El tema de las lesiones también pues, están ahí, pero es una realidad que te han eliminado en fase de sí, grupos y en 16avos de Europa claro, League. en la liga en la liga te meten un gol cada 3 partidos y en Europa te meten 2 goles por partido. Sí, es una salvajada la diferencia de goles de una competición a otra. Es Entonces, una realidad. Porque esta es otra estadística que a mí me llama muchísimo la atención. Nuestro querido Albert Valor comenta que ha buscado el récord de porterías a cero en el siglo XXI en las 5 grandes ligas europeas y se encuentra que son las 25 del Chelsea de José Mourinho de la Premier 2004-2005. Al Barça le quedan 14 partidos por delante y está a 7 de igualar el récord y a 8 de superarlo. Es decir, que estamos viendo a un Barça a un ritmo de victorias similar o incluso, depende cómo lo compares, superior, por ejemplo, a Pep Guardiola o a Luis Enrique, ¿vale? Es decir, a dos Barças, digamos, que han dejado una gran huella. Y además, defensivamente, que a mí personalmente no te da, digamos, la percepción o ese, ¿no? De tal seguridad o de equipo tan defensivamente potente como para tener esos números tan absolutos, ¿no? De una animalada. yo creo que nos hemos dado cuenta la última semana, ¿no? Con lo que he dicho. Es decir, cuando has visto que, porque otras veces Ter Stegen ha tenido mucho que ver, muchos días en que se quedara a cero, muchísimo que ver, pero en los últimos partidos Ter Stegen, te digo, ha hecho una parada en 180 minutos. Y ahí un poco ya se empieza a ver a destacar la defensa y que, joder, al final son automatismos, no habían jugado juntos, de los 4, 3 son nuevos, Sí. porque Christensen y Koundé son fichajes de este año y a Alejandro Valde subido este año al primer equipo. Sí, digamos que es su Entonces, temporada, ¿no? claro, y se supone que cuanto más vayan avanzando en grados de compenetración, mejor se entenderán, más se conocerán unos en otros y deberían seguir mejorando, ¿no? Pero Y son muy jóvenes, sí. son muy jóvenes, tienen un nivel extraordinario. El nivel del Barcelona defensivamente, en Liga, siempre en Liga, ¿vale? Está siendo estratosférico, es lo que tú dices. Y el Chelsea de Mourinho de la primera temporada es que tenía a Čech de portero, tenía a Carvalho de defensa, creo que era, no sé si ya estaba Terry. Yo creo que estaba Pablo Ferreira, Terry, sí. Sí, o Pablo Ferreira, Sí. pero vamos, que tiene un defensor. Y luego tenía por delante a Lampard y a Makelele. Sí, no. Era un Era un equipo... equipo mucho más defensivo que el Barça. Y luego Mourinho también era un especialista en la materia, cosa que con Xavi en principio no te lo imaginabas esto. Ya, pero a lo mejor es más, a lo mejor ya digo, es más la cuestión individual de la categoría de los defensas o la forma de los defensas individualmente que el sistema en sí mismo. Es decir, lo ves más a nivel que el individual ha potenciado el colectivo que no que el colectivo ha potenciado el individual, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que te he dicho antes es lo mismo, por eso te comparaba con la MSN. Siendo lo contrario, pero que es similar. Que la suma de individualidades han mejorado el colectivo. Y luego la verdad es que se complementan muy bien. Sí, o sea, porque el sistema con el que juega Xavi se puede jugar porque tenemos un avión por la izquierda que juega de lateral y de extremo a la vez. Y luego tenemos 3 defensas que son una auténtica garantía, 2 de los cuales son unas bestias al corte, como son Koundé y ya no te cuento de Araujo. Sí. Y un tipo que es absurdo, que está haciendo para mí una temporada que ni los más optimistas podían esperar, que es Christensen. A mí me parecía un fichajazo para ser tercer central. Sí, para ser una alternativa, un complemento, ¿no? Está siendo una auténtica roca el tío. Además, todos los partidos los hace bien. O sea, nunca está por debajo de un 7. El tío es una maravilla. Sí. Y Jordi, a lo que iba un poco, es decir, a nivel números en relación a la liga, ya hemos dicho que no hay debate. A nivel números defensivos,
tampoco, y lo que tú dices, la tendencia va a ser que salvo lesiones Debería ser, sí. se va a certificar y se va a garantizar más estas sensaciones, estos números en sensaciones, que digamos que han sido antes los números que la sensación. Ahora sí que contra el partido contra el Madrid o contra este final del Valencia quizás sí que lo refrendas un poco más, que dices, ostras, pues lo que sí que íbamos sumando en porterías a cero, ahora sí que digamos que es una realidad. Lo de antes, como tú bien dices, sumado a la defensa, el gran estado de Ter Stegen, te daba esos números que parecían un poco ficticios, un poco irreales, pero ahora sí que sí que se están culminando. Vamos a meternos ya en materia a nivel estilo. Es decir, el estilo es una cosa que en el Barça siempre ha habido, digamos, mucha mística. A veces se ha prostituido un poco la palabra, cada uno la ha utilizado según su conveniencia. El propio Guardiola, digamos que en relación a Cruyff, corrígeme si me equivoco, digamos que Cruyff dentro de lo que cabe era un poco más temerario, aunque, por ejemplo, No, si no, un aparecía poco en el no. Bernabéu, Un temerario de cojones. también hay que reconocer que, por ejemplo, cuando aparece en el Bernabéu, si jugaba con 3 centrales y 2 de ellos eran laterales, pues en el Bernabéu, pues a lo mejor colocaba un cuarto que decías, bueno, es Sí, que a lo mejor sí, no. también era pasarse un poco, aparecer con un Eusebio Sí, de sí. tercer central y estas cosas que hacía él. Pero quizás digamos que Guardiola, dentro de su brillantez, dentro del fútbol ofensivo, digamos que era más pragmático, más defensivo, No, muchas yo creo que comillas, lo que era es más estructurado. más estructurado que el propio Cruyff. Digamos que sí que el concepto, el germen estaba ahí, esa es una realidad, y el propio Guardiola dice que él no hubiera sido capaz de ser el pionero en el Barça, de implantar un estilo así, un modelo así, que con Guardiola a veces no sabes si cuando habla... ¿Sabes? Son esas flores que él regala o si es una convicción real, ¿no? Que sí que lo piensa de verdad, pero sí que es verdad que el carácter de Cruyff, esa temeridad y esa manera de ser, ese maleducado en el buen sentido de la palabra, como era él, quizás sí que le beneficiaba en la hora de implantar un estilo de estas características en un sitio pues como Barcelona, como Cataluña, ¿no? Pero digamos que Xavi, la sensación que te da es que sí que no acaba de tener muy claro cómo jugar en este Barça. Hemos visto marcar muchísimo el tema de los extremos, parecer que eso era innegociable, de tener 2 chinchetas en bandas. De repente, a raíz de querer protegerse un poco y de poner 4 centrocampistas, ha escogido este sistema. También, como tú bien dices, sin Alejandro Valdés, posiblemente este sistema no tendría mucho sentido, quizá no lo podría haber perpetuado. La defensa, digamos que ha ido progresando durante la temporada y se le ha ido fortaleciendo, porque es verdad que es lo que hablábamos, desde el inicio hasta el Mundial, pues por unas cosas o por otras no pudo ser. Eh, pero con lo que fue Xavi, Jordi, el tema del centro del campo, el tema del estilo que al final en Can Barça viene siempre de los interiores, del medio centro, eh, pensábamos o se presuponía que Xavi iba a ser mucho más talibán, como parecía de jugador, como lo era él de estilo en el terreno de juego y como lo era también en sus declaraciones post partido, incluso en ruedas de prensa previas. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Te ha sorprendido un poco? ¿Aún no sabes por dónde va? ¿Aún crees que no hemos visto la versión real de lo que Xavi quiere ofrecer? ¿O en qué Hombre, situación estás? yo quiero pensar eso, yo quiero pensar eso. Y también que él se acopla a las circunstancias que tiene, porque al final es que tenemos la plantilla que tenemos, que no hemos podido hacer muchas más cosas. Porque tenemos un fair play un límite salarial que nos coarta bastante en todos los sentidos. Ahora tenemos una plantilla muy corta. Y luego también que la confección, pues a mí me parece un plantillón respecto a me parece un plantillón respecto a lo que podíamos hacer, no un plantillón en sí mismo de manera objetiva, ¿no? Mejorable. Pero sí que es verdad que a lo mejor los perfiles son demasiado diferentes. Es decir, los centrocampistas no se repiten, sino que son cada uno de su padre y de su madre. O sea, No, no, no están Gavi y Pedri y salen Kessie y Sergi Roberto. sí, sí, No sí. tiene nada que ver uno con otro. Se lesiona Lewandowski y tienes que jugar con Ferran de 9. ¿Vale? A ver, que no son posiciones, quiero decir que no cambias un cromo por otro,
como por ejemplo, mira, en el caso de Rafinha y Dembélé sí que es un poco un cromo por otro. No son iguales, pero sí que son muy similares en lo que pueden llegar a hacer. En jugar de extremo derecha, dar tal, cada uno en su forma, pero son mucho más parecidos de lo que puedan ser Kessie y Pedri. Sí, al menos para la estructura colectiva, ¿no? Es decir, no tanto el tipo de jugador individual, sino que la estructura colectiva puede funcionar, digamos, parecido. Pero A mí no, a la que cambias a Pedri porque sí, la estructura colectiva tiene que pasar a ser otra, porque que si no te va a dar lo de Pedri y entonces tienes que buscar lo que te ofrece el Canario, digamos, por otra vía, ¿no? claro, Digámoslo así. ya Entonces al es final muy difícil la continuidad de estilo, ¿no? empiezas a calzar la mesa por demasiados sitios y por el otro se te tal, al final no, se te descuadra el cuadro, así de claro. Y bueno, pues a ver, yo creo que esperemos que vaya encontrando y vaya haciendo más un equipo a lo que él quiere, porque yo estoy convencido que él no sé si es que no lo conoce o no tiene claro dónde quiere llevar el equipo o que ve que no puede llevarlo tan rápido a donde él quiere porque no tiene las piezas necesarias. Uh-huh. Yo quiero pensar Sí. que es eso, ahora, que a mí, yo digo, yo estoy no sé si bastante, ¿no? Pero que estoy un poco defraudado por el juego del Barça de Xavi, sí que lo estoy. Uh-huh. Sí que lo estoy, porque yo pensé que iba a jugar mejor. Yo pensé que iba a jugar mejor en lo que yo entiendo jugar mejor, ¿vale? Sí, Y sí, yo sí. que sí que estoy. Sí, no. Pero Es decir, que tú dentro de las... hoy parece un vídeo de excusas, ¿no? Hemos no, pues hablado de las cosas no. excusas. No, me refiero en el sentido de que hemos hablado de las Sí, excusas de las eliminatorias europeas y, por ejemplo, ahora decíamos un poco que era difícil mantener un estilo, digamos, brillante o ofensivo cuando te empiezan a caer piezas y las piezas que tienes como alternativas son totalmente distintas. Entonces, aún sabiendo y tú siendo consciente, que también lo acabas de comentar, que las alternativas que tienes es difícil que a Xavi le permitan marcar un estilo, digamos, que nos guste, que sea un fútbol propositivo y como entendemos tú y yo el bonito, aún así, para ti, tiene que haber un cambio, ¿no? Es decir, Xavi tiene que demostrar sí, que no ha tiene que venido... cambiar cosas. Tiene que cambiar cosas, pero también te digo, es que es un equipo muy tierno, en crecimiento, es un equipo prácticamente nuevo. Más nuevo que ningún equipo nuevo porque hemos dejado de tener a Messi. Hemos dejado de tener a Messi y hemos cambiado el equipo, hemos cambiado 7, 8 titulares de hace 2 años. O sea que es un equipo que está en crecimiento y que a lo mejor, pues evidentemente en resultados, ¿no? Está a un nivel que era, yo creo que nadie lo podía esperar, que estuviera a este nivel de resultados de liga, pero también deja un poco que desear en cuanto a juego, pero ya te digo, ya no es cuestión de ni de excusas ni de nada, sino que es el proceso, es un momento en el que está el Barça, es un momento de crecimiento y claro, es más difícil crecer cuando tienes ausencias, cuando empiezas a tener que lo que te está yendo bien te ves obligado a modificarlo. moverlo un poco. Al final siempre tienes que moverlo más de lo que, porque tienes que moverlo más de lo que a ti te gustaría, porque lo que te digo, al final estás calzando la mesa por las 4 patas. Cuando a ti te gustaría nada más que poner ese toquecito de calzar la mesa y que ya la mesa más o menos estuviera cuadrada. Y no es así, no es así. Pero vamos, yo creo que no, y como te digo, vamos a esperar un par de meses a ver cómo acaba la temporada para poder dar un veredicto un poquito más claro respecto al juego. Al final, con respecto al juego, digamos que es más subjetivo, aunque esta temporada creo que a nadie le va, aquí no van a haber debates como aquello de la No, época de Luis Enrique, que sí que era una es que es claro. subjetividad dentro Había otro, de quién, sí, había era otro, otra había vara otro, de medir, digamos, otra manera de medir, está claro. Sí. dentro de un fútbol ofensivo, de un fútbol que sí que proponías jugar al ataque, era diferente al fútbol que habíamos visto anteriormente con, por ejemplo, con Guardiola. En este caso es evidente que no es, aunque sea subjetivo, creo que nadie puede estar a favor del juego que hemos visto en Almería o contra Valencia o contra el propio Real Madrid, pese a conseguir la victoria, aún entendiendo, por ejemplo, sobre todo el día del Bernabéu, el contexto en el que se propuso ese partido. Por mucho que Xavi dijo que la propuesta no era tal, evidentemente el plan le salió según lo pensado. Por mucho que él diga en rueda de prensa que su idea era otra, el equipo acometió, bueno, estaba demasiado bien trabajado como para No mí sé, que... o a lo mejor o individualmente, lo que te he dicho antes, pero lo que está claro es que ayer 90.000 personas.
Sí, pero por ejemplo contra el Madrid yo no lo vi tan desgañitado que por ejemplo contra el Valencia, que sí que se notaba que el staff técnico y él mismo desde la grada estaban bastante más nerviosos de lo que estaba ocurriendo en ese partido. Bueno, eso ya es a lo mejor digamos impresión mía. Pero a nivel objetivo, Jordi, has dicho que se han sucedido 2 eliminaciones en Europa, es una realidad. No sé si tú lo tildas de fracaso o no. No cumple las expectativas, no sé si es un fracaso o no es un fracaso, pero luego no cumple las expectativas, nadie se pensaba que se quedara fuera en la fase de grupos y luego caer contra el United, pues bueno, eso entra dentro de lo, no de lo normal, pero que puede pasar. Y yo sinceramente no veo que hubiera muchísimas, tampoco haya muchas expectativas con la Sí, agrupación. porque la gente que tilda con mayúsculas de fracaso, yo no sé si hubiéramos pasado octavos de Champions y hubiéramos caído si lo hubieran tildado mucho mejor. Sí, pues es posible, pero pero eso es un indemostrable, es un indemostrable. Lo que pasa es que Xavi ha priorizado la liga, porque en la ida del Manchester hizo Eso unas es, cuantas rotaciones. sí. ¿Lo ves lógico? Es decir, ¿entiendes que Xavi, conociendo el contexto, viendo lo difícil que es conseguir una competición, ya sea Europa League, aunque sea menor, pero con todo el desgaste que ello supone, con todo lo que va a suponer a nivel de gestión de grupo el no jugar ahora competición europea, porque ya estaríamos jugando los octavos y tú ya sabes esto lo que quiere decir, estamos con multitud de lesiones ahora sin esta otra competición, sería una carga de minutos bestial. ¿Puedes ver lógico que Xavi, pues conociendo como conoce al propio Barça, al propio entorno, a la propia liga y al propio club, el que priorice competiciones domésticas pues tipo liga, la Supercopa que la conquistó o la Copa del Rey que, bueno, te queda la vuelta, has conseguido un buen resultado en la ida. Y Eh, más, y más la situación en la que estás por delante, con una ventaja que tienes que mantener, y me parece muy lógico que priorice la liga. Y lo que tú dices, al Barça se le podría hacer muy cuesta arriba el final de liga si tenemos que jugar todas las semanas, porque ya estamos viendo que empezamos a tener bajas. Y ayer, por ejemplo, Frenkie de Jong por precaución lo cambian en el descanso. Lewandowski no es que se haya lesionado, sino que le hemos hecho descansar para que no se lesione. sí, luego Christensen también parece Entonces, a veces. no juega en el Bernabéu, Sí. estamos un poco cogiditos por los pelos porque llevamos mucha turra desde que volvimos del Mundial. Y ahora nos va a venir muy bien estas 3 próximas semanas que no tenemos partido entre medias. Es evidente que no han tirado la competición, No, pero no lo han tirado, pero han priorizado. que creo, exacto, que creo que a nivel interno se ha priorizado en la liga. Creo que la liga te da un sustento, ¿no? Porque por mucho que se hubiera caído en cuartos o semis de Europa League, siendo Europa League, posiblemente se hubiera vivido también como, no sé si un fracaso, pero sí que una decepción, porque ya te queda cerca un poco lo que nos pasó contra el Eintracht. Digamos que eh, tildo yo más de fracaso la derrota contra el Eintracht por lo Sí, deportivo, por lo institucional y por todo, y porque estabas no, ya cerca incomparable. de incomparable. 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 Sí, Y luego también hay una cosa muy importante, que vamos a dejar de jugar los domingos a las 9 de la noche, que eso también es pasta. sí, bueno, se ha Eso visto que también es contra pasta. el Valencia un partido sin Pedri, sin Dembélé, sin Lewandowski, sin Gavi, se llenaron a 90.000 espectadores, Yo lo que te digo, se 90.000 acercó espectadores. 89.000 y pico. Estamos hablando que eso está generando también, el Barça está generando una ilusión esta temporada en cuanto a Camp Sí, Nou. sí. No se le puede reprochar nada al aficionado y al socio. Y además o sea, se están cumpliendo sobradamente los presupuestos. Muy sobradamente los presupuestos. Yo lo último que leí es que se estaban vendiendo una media de 25.000 entradas. Entre lo que se liberaba y lo que había, 25.000 entradas de media. Y luego, Jordi, el vaciar un poco el calendario posiblemente le pueda suponer a Laporta hacer un partidito, alguna gira. Ya veremos eso cómo se da, ya veremos cómo se da, pero vamos. Sería cojonudo que se fuera cuando nos estemos jugando a la liga, nos podemos jugar un partido a Australia, como aquella vez, ¿no? A la Canguro Cup o algo así. Como hicimos la temporada pasada. A Eh, ver, algo harán, pero oye, que de verdad que yo tengo muchas ganas de saber cómo está a día de hoy la evolución de la facturación del match day del Barça, porque lo que se había planteado es que se igualara con la temporada prepandemia, que fue de la demás, y una cosa que no sé, en noviembre o una cosa así, decía que estábamos un 18% por ciento por encima del presupuesto de este año.
que es por encima de la temporada 18-19. O sea que hay mucho tal, y 25.000 entradas de media vendidas es mucha cantidad. Mucha cantidad. Jordi, como un poquito como conclusión, para ir finalizando, es decir, tú estás, digamos, creo que como el sentir general, estás, digamos, decepcionado en cuanto al juego. En algunos casos podemos poner asterisco que se puede entender, dado el contexto, pero en reglas generales entiendo que le pides más a Xavi, pero tienes esa esperanza ahí en el fondo que sí que te da a entrever que si Xavi consigue una estabilidad de su plantilla, incluso hacer unos retoques en verano, veremos a ver, que recuerda que Tebas dijo aquello de que como que prohibió fichar en invierno y que como que prohibía fichar en verano a su manera, que si consigue algunos retoques que no hagan tan drástico ese cambio cuando hay una o dos ausencias o dos, bueno, a veces se nos juntan 3 o 4, pero ya me entiendes, cuando haya un cambio de cromos, que el club no tenga, el club, perdón, el equipo no tenga que buscar una alternativa, ya no de jugador, sino de sistema colectivo, de que te varíe tanto, ¿no? Sí, y que el equipo crecerá. Hay mucha gente que es muy joven y cada 6 meses que pasan, pues los jugadores crecen, van madurando en todos los sentidos y eso redunda en la mejora del equipo. No solo por los posibles retoques que pueda hacer, sino porque las mismas piezas que hoy a lo mejor están un poco verdes, por ejemplo con el chico con Pablo Torre, o con alguna ayuda del filial, pues vayan teniendo más peso. Y vayan cogiendo experiencia, porque al final tenemos un equipo muy, muy joven. Totalmente. Pues Jordi, entonces dejamos el vídeo un poquito con esa duda actual, lo que supone al estilo que propone Xavi, con ese asterisco, dado el contexto a veces que se encuentra en los partidos, por cómo está confeccionada la plantilla, pero con esos visos y ese nuevo Optimismo. análisis que deberemos hacer más adelante. Sí, y hay que ser optimista. Hay que ser optimista porque además se construye mejor desde la victoria y de momento se está ganando. Sí, es decir, normalmente dicen que las defensas ganan, los ataques ganan partidos, las defensas campeonatos y que se construye mejor desde la victoria. Digamos que las dos premisas las está teniendo bastante claras. Sí que es verdad que yo me acuerdo un vídeo, un directo que contigo hablábamos que había una primera fase de Xavi que iba a ser de reconstrucción, que este Barça necesitaba, bueno, digamos que con su media temporada quizá 2 más para reconstruirse. Ya en esta primera completa está ganando una Supercopa ante el Real Madrid, que posiblemente si la hubieras ganado contra un rival menor no tuviera la importancia que ha tenido a ganarla contra el Madrid y de cómo se ganó, que ahí sí que hablamos del cómo, y estamos a más 9 puntos en Liga. Veremos qué ocurre, que no haya ninguna desgracia, pero la situación es positiva y luego estamos en unas semifinales de Copa del Rey en una vuelta con resultado a favor en la ida. Es decir, que quizás se han acortado plazos en lo resultadista, pero Sí, era también difícil. se ha hecho una inversión importante este año para dar el empujón también, ¿eh? Uh-huh. Eso no, pues, Se han buscado atajos, digamos. Lewandowski y Koundé, sobre todo esos dos son dos apuestas muy fuertes. Normalmente en un verano no te vienen dos apuestas así. Uh-huh. Más o menos ya hemos cerrado un poquito el vídeo. ¿Crees que este verano sí que viviremos algún nuevo fichaje o crees que se va a ser ya más prudente en próximos mercados como se ha sido en este mercado invernal? Yo creo que habrá movimientos, pero dependiendo un poco de cómo, si hay salidas o hay algún cambio, ¿vale? Es decir, que ahora crees que van a ser más igualadas las ventas y las compras, ¿no? Van a estar relativamente igualadas, sí, hay un poco de inversión y demás, porque además, bueno, pues, está el tema de Montjuïc, que tenemos que recuperar unos cuantos millones y que habrá que ahorrarlos por ahí también. Pero vamos, movimientos ahora seguro, o sea, diga lo que diga Tebas, aunque sea Y liberando. luego haremos, parece que será la jugada esa, ¿no? De, por ejemplo, fichar a un jugador por X millones, meterlo con ficha del filial y otra vez echar la ley, ¿no? Un poquito de juego, ¿no? Que le falta esa al Barça para acabar de poner un poquito nervioso a Tebas y que le salga algún tic. Sí. A Bernardo Silva, fichamos a Bernardo Silva y le ponemos en el filial.
Todo se andará. Ya sabes que encima creo que el Barça busca todas las aristas y las fisuras que pueda tener el reglamento, pero además si eso provoca un poco de irritación de cara a Tebas, creo que encima provoca bastante excitación en el Sí. palco, ¿no? Pues nada, Jordi, un placer y lo dicho, es decir, sucesivamente lo iremos hablando en los podcasts del estadio y se va analizando el juego del Barça, pero tocará a final de temporada divagar un poco entre si ha sido exitosa o no en cuanto a resultados finales y evidentemente tendremos que hablar del juego. A veces es difícil decir blanco o negro, hay grises y hay veces que el contexto no te deja tener una opinión muy formada porque sí que hay más aristas y más, como tú dices, en un equipo en clara reconstrucción, ¿no? De la institución en general, digamos, no solo ya en lo deportivo, sino en todo lo que ello conlleva. Jordi, lo dicho, un placer tenerte por aquí. Un abrazo muy fuerte. Encantado, ya sabes, siempre que me pidas aquí yo estoy para lo que haga falta, tío. Muy bien, Jordi, cuídate mucho. Venga, hasta luego. Adiós. Barça.